creó el cielo y la tierra, pero la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie de las profundidades y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y Dios dijo: hágase ahora la luz, y la luz se hizo, y vio que la luz era buena, y la separó de la oscuridad. Entonces llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. Y luego dijo: que la tierra produzca criaturas vivientes, las criaturas que se mueven por el suelo, el ganado y los animales salvajes. Y así fue. Y entonces dijo: haré a la humanidad a mi imagen y semejanza. Así Dios creó al hombre, a quien amaba mucho, y plantando un jardín en el Edén, le preparó un paraíso. Pero tristemente, el hombre traicionó a Dios, fue engañado por la hábil serpiente, y cogió la fruta prohibida del árbol de la vida. El hombre perdió el paraíso que Dios le preparó. Sin embargo, Dios no dejó de amarlo y de sustentar al mundo. Un mundo por el que ya merodeaba un ángel caído llamado el diablo. Por las acciones del diablo, el hombre olvidó la verdadera imagen de Dios, al que veía como a alguien duro, como a un verdugo, llegando a olvidar completamente su misericordia. Sin embargo, y a pesar de todo, fue por amor al hombre que Dios envió al mundo a su Hijo Jesús, que nació del útero de la elegida e inmaculada Virgen María, como Maestro y Sanador, y aún más importante, como Salvador. Mostró al mundo su verdadera imagen de tierna misericordia, y su amor por el hombre le llevó hasta la cruz, redimiendo los pecados de la humanidad. Y por eso todos los que le reciben, aceptan y siguen sus enseñanzas, alcanzan la vida eterna. Antes de morir, estableció su iglesia y dijo que el infierno no prevalecería en su contra. Pero la gente que formaba la iglesia distorsionó paulatinamente sus enseñanzas. Y entonces, una vez más, en su infinita misericordia, decidió acercarse al hombre. Eligió a una sencilla chica de Polonia para transmitir la verdad de su misericordia y la necesidad que el hombre tiene de confiar en él, la cual es la última esperanza de la salvación del mundo. Y por eso, Faustina vino a preparar al mundo para su final y para la segunda venida de Cristo. Amor y misericordia. No irás al convento. ¡No te lo permito! Y deja de pensar en eso. ¡Jesús me está llamando! ¡Basta ya! Haz caso a tu padre. Hija mía, vas a ser más feliz cuando puedas tener tu propia familia. Y te aseguro que entonces nos lo agradecerás. Es que no entiende nada. Tras la negativa, me dediqué a las vanidades de la vida sin poner atención a la voz de la gracia. Traté de acallarla con la diversión. Interiormente evitaba a Dios y con toda mi alma me dirigí hacia la creación. ¿Cuánto tiempo más me vas a engañar? En ese momento, la encantadora música paró. La gente entre la que estaba desapareció de mi vista. Nos quedamos solo Jesús y yo.
Ve a Varsovia de inmediato. Allí te unirás a un convento. Esa experiencia mística a una joven de tan solo 19 años le cambió la vida por completo. Desde niña sintió en su interior la llamada de la vocación y habló de ello con sus padres, pero se opusieron tajantemente a sus deseos. Alabado sea el Señor, hermana. Así sea por siempre. ¿En qué puedo ayudarte? Me llamo Elena Kowalski. Y me gustaría hablar con la Madre Superiora para preguntarle si puedo unirme al convento. Lo siento, la Madre Superiora está ocupada. ¿Por qué nos ha elegido a nosotras? Jesús me ha llamado. ¿Que Jesús te ha llamado? Cuéntame más. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Fue hace mucho tiempo. Cuando era niña, tenía 7 años y en ese momento me invitó a que tuviera una vida más perfecta. Ah. Te invitó a tener una vida perfecta. Alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea por siempre. ¿Así que es cierto que quieres unirte al convento? Sí. Entonces dime, ¿por qué quieres unirte a nosotras? Cuando Jesús me llamó, le pregunté dónde debía servirle. ¿Es que acaso conoces cuál es nuestro carisma? ¿Estarías dispuesta a trabajar duro? ¿Has servido alguna vez? Sí. Entiendo. No te quieren de vuelta. ¿Así que es por eso? ¿Por lo que estás aquí? No, madre. A mí no me asusta nada trabajar. Yo siempre he ayudado a mi madre en todas las tareas de la casa y he cuidado de mis hermanos pequeños. En todos los sitios en los que he trabajado querían que me quedara. Pero, de verdad, créanme, Jesús me está llamando. Pues si es así, te pido que vayas a la casa del Señor para preguntarle si Él te quiere allí. ¿Y quiere que vaya a la capilla? Claro. Pregúntaselo y con la respuesta vuelves aquí. Vale. Ella vino aquí para trabajar y para ganar su dote, porque en aquella época era necesario, si querías unirte al convento, una condición obligada. Cuando ella llegó, lo hizo con una pequeña mochila y con muy pocos efectos personales, porque ni siquiera tenía maleta. Algo que por otra parte no era excepcional, porque había mucha pobreza tras la Primera Gran Guerra. Y como los conventos también lo eran, no quedaba más remedio que las candidatas aportaran dinero, así que ella tuvo que trabajar y ganarse la dote, pero no supuso ningún problema para ella. Al contrario, vivió esa etapa con alegría hasta cumplir su palabra. Este fue el último año de la vida de Elena Kowalski, de su vida secular.
Y es como un perfecto laboratorio para conocer la humanidad, porque fue precisamente aquí donde se reveló esa ya tan madura humanidad de Helena en forma de gran responsabilidad por su trabajo. Trabajo multifacético, porque como sirvienta tenía que ocuparse de limpiar, cocinar y también de cuidar a los niños o atender a los invitados que venían a la casa de los Lipsic. Y todo lo hizo de manera muy eficiente. Era extremadamente inteligente, a pesar de tener muy poca educación. En todas partes se ganó una gran simpatía y se entregaba con pasión al cuidado de los niños que se encargaba. Sabía cómo jugar con ellos, les contaba historias que inventaba. Cuando ella se quedaba sin historias que poder contarles, improvisaba. Ella era una gran improvisadora de cuentos divertidos, siempre estaba feliz. Y por eso le pusieron el apodo de la chistosa. Quiero que hagas algo por mí, que me pintes exactamente como me acabas de ver. Pero es que yo no sé pintar, señor. Lo llamarás Divina Misericordia. No tiembles. Tendrás un confesor para que pueda ayudarte a completar mi voluntad en la tierra. Pero la hermana Faustina no sabía pintar y no hubiera podido hacerlo por sí misma. Por otra parte, tampoco tenía un confesor que le ayudara en su trato con Jesús. Pero 2 años después, le dijeron que tenía que ir a Vilnius. En la Universidad de Stefan Batory, el padre Sopochko enseñó teología durante cerca de 4 años y entonces fue nombrado confesor de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Y allí, transcurrido 1 año, fue donde él conoció a la hermana Faustina Kowalski, convirtiéndose en su confesor y también en su padre espiritual. Padre, mi alma se rebela contra algunas de las órdenes de mis superiores. ¿Puedo saber cuál de ellas no has seguido? Las he seguido todas. Entonces no es pecado.
Jesús me lo ha dicho. Usted será mi confesor y mi guía. ¿Quién dices que te lo dijo? Jesús. ¿Nuestro Jesús? ¿Eso es lo que piensas, hermana? Sí. Yo a usted ya le conocía. Padre, el Señor me permitió que yo le viera bastantes meses antes de conocerle. Hermana, ¿tiene la cabeza en sus cabales? ¿Cómo dice? Padre, no recuerdo ningún pecado más. Me arrepiento de los que cometí y espero penitencia y absolución. El padre Svoboshko manejó la situación con sumo cuidado. Era un guía espiritual muy experimentado que sabía bien lo que tenía que hacer en ciertas situaciones. Y por prudencia envió a Faustina a ver a un psiquiatra. Era algo imprescindible antes de tomar cualquier tipo de decisión. Hermana, he tomado la decisión de ser tu guía espiritual. Pero no solo quiero que compartas conmigo tus pecados, también tus pensamientos, tus malos pensamientos y todas tus apariciones. Creo que esa será la única manera de saber qué es lo que le está ocurriendo a tu alma. Prometo que le contaré todo, Padre. Una de las cosas que me dijo Jesús fue que no le escondiese nada. Y también me dijo que si lo hacía, Él se escondería de mí. También me dijo que usted me ayudaría a cumplir su voluntad en la tierra. Ya veo. Lo primero que harás, hermana, es escribir en un cuaderno todo lo que está pasando en tu alma. Y todas y cada una de las palabras que estés segura que solo salieron de la boca de Jesús. Es probablemente gracias al padre Svoboshko que hoy en día tenemos el diario de Santa Faustina. No solo la ayudó a discernir la profundidad de la revelación de la imagen, sino que también encontró a Kazimierowski, el pintor de la obra, que hoy en día es la imagen original de la Divina Misericordia. Eugenio Kazimierowski, podríamos decir, era un hombre culto, un artista pintor, pero también profesor, al que se veía a menudo en compañía de las élites de Vilnius. Podríamos decir de su personalidad que era un poco misterioso. El misterio que rodea al pintor Kazimierowski tiene en parte una justificación. Es masón, un participante activo en el entorno de lo que era la masonería. En Vilnius, y la masonería evita llamar la atención o aparentar o mostrarse frívolamente en los salones de la alta sociedad, aunque todos saben que participar en reuniones culturales importantes es sinónimo de pertenecer a la masonería. La cara tiene que ser más delgada. No. Y los ojos que miren al suelo. La túnica tiene que brillar. Ya se lo dije. Acérquese, por favor.
Jesús emerge hacia todos nosotros desde la oscuridad. Los rayos, eso también lo dije, sí. No deberían ser rojos y blancos como lo es nuestra bandera nacional, sino blancos y rojos como el agua y la sangre. Hermana, blanco me pongo yo cuando usted se acerca a mí. Y rojo cada vez que se queja. Habría que rechazar la idea de que la atmósfera reinante fuera espiritual, porque no eran encuentros para la oración. Hay que tener en cuenta que pintar requiere más bien de un esfuerzo técnico. ¿Qué es lo que le ha hecho? Ese... ¿Sabe qué, hermana? A partir de ahora lo va a pintar usted. Pero... Déjeme. ¿Quién hay en el mundo que pueda pintarte en todo tu esplendor? No te rindas ahora. Ella está un poco... Lo que está es loca. Primero está convencida de una cosa, luego de otra y al final es diferente. Es algo muy humillante. Es el diablo que siempre interfiere en la obra de Dios. Anda, termina el cuadro, te lo pido por favor. De acuerdo. Pero con una condición. Espere. Casi está. Necesito descansar un poco. La hermana Faustina fue al estudio del pintor durante el medio año que duró el trabajo y no paró de corregirle en todas y cada una de las sesiones. Y el resultado final entusiasmó a todo el mundo, no solo a la hermana Faustina, también a Jesús. El Señor le dijo a la hermana Faustina, la grandeza del lienzo no reside en la pintura o el pincel, sino en la misericordia que brota de mí. Eso es lo más importante del cuadro, el pensamiento, su mensaje teológico. La imagen de Jesús, la misericordia encarnada de Dios, nos está mostrando al Salvador, que parece emerger del cielo para asegurarnos el perdón de los pecados, después de entregar la vida a su divino Padre como sacrificio para que nuestras faltas pudieran ser redimidas. El fondo negro simboliza la más completa oscuridad del santuario de la Sagrada Alianza que acoge la tierra, el cual fue iluminado por la inefable presencia de Dios cuando aceptó que su Hijo fuera sacrificado. Esta escena de Cristo, emergiendo del altar más sagrado, con los rayos brotando como una fuente de su costado herido, simbolizan el agua y la sangre del Espíritu Santo, que nos fueron dados como fuente de vida al consumarse la muerte del Hijo de Dios, según lo proclamado por el Evangelio de San Juan. Una de las plegarias de la hermana Faustina así lo muestra. Has muerto, Jesús. Pero la fuente de vida que emana de ti corre hacia las almas como un mar de misericordia que se abre al mundo.
Como vemos en la obra, la venida de Cristo, como Jesús misericordioso, es el altar más sagrado, como si fuera un pacto entre Dios y el hombre, lo que atemoriza al diablo. Lo que le convierte en especial es que Jesús es lo único que hay, porque ¿qué es lo que queda si lo quitamos del lienzo? Nada, no queda nada, solo oscuridad. Así se encuentra el alma de una persona cuando no está el Señor. El gesto de bendición que él realiza con las manos es el mismo gesto que un párroco haría en una confesión, al perdonar los pecados. Y este sentimiento de redención que viene a través de la resurrección es como una proyección de amor y de luz como representación de los sacramentos. A través de esta imagen daré mucho favor a las almas, y dejaré que toda alma sedienta de Él vaya a Él. Y digo que toda alma que acoja esta imagen no perecerá. También le prometo, aquí en la tierra, una victoria sobre los enemigos, y especialmente en la hora de la muerte, porque yo mismo le defenderé como mi gloria. Jesús preguntó a Faustina por la obra varias veces. Él quería que fuese expuesta para todos, celebrada por todos. Y fue así como la hermana Faustina se lo transmitió a su confesor. Fue en el aniversario del jubileo de la redención del mundo. El rector de la parroquia de la Puerta del Alba le dijo al padre Sopocko que dijese unas palabras. El padre Sopocko aprovechó esa intervención para pedir que el cuadro fuese expuesto a todo el mundo en la galería que la parroquia tenía dentro de sus instalaciones. La gente pudo admirar la obra en la galería mientras él pronunciaba un apasionado discurso, como siempre que hablaba de la misericordia divina, porque le inspiraba y su pasión inspiraba a todos. Observó que el Jesús del cuadro cobraba vida y que los rayos de su corazón atravesaban el corazón de los hombres. La hermana Faustina era una hermana de segundo coro. Siempre era destinada a trabajos de tipo manual. Trabajaba en la cocina, en la panadería y muy a menudo en el jardín. Gris y monótona vida, ¿qué tesoros me escondes? No hay 2 horas que a mí me parezcan iguales. La monotonía y la ausencia de color desaparecen cuando miro la vida a través de la fe. La salud de Faustina se deterioró bastante y cuando llegó el otoño, el médico le diagnosticó tuberculosis. Espiritualmente, era la respuesta de Jesús a su intenso deseo de querer sufrir con él, unida a su pasión para salvar a las almas del castigo eterno. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre mío, escúchame, te lo ruego. Pero gradualmente su salud empezó a mejorar y en primavera ya se le empezó a ver de vuelta en el jardín. Padre, mientras usted viajaba a Tierra Santa quemé mi diario. Entonces lo quemé. ¿Que has quemado tu diario? Después de que usted se marchara, un ángel se me apareció y me dijo que estaba escribiendo blasfemias, que debería quemarlo. He quemado mi diario, todo lo que usted me dijo que escribiera. Incluso en el caso de haber sido tentada. Estaba llena de un gran temor. Lo más prudente hubiera sido esperar a que yo regresara. Padre, por favor. Estaba llena de un gran temor a no estar cumpliendo la voluntad divina. Ay, hermana. Llorar ahora no sirve de nada.
Vas a tener que rehacer el diario. Vas a tener que escribirlo de nuevo. ¿Reescribirlo todo? No me digas que no te acuerdas de nada. Me acuerdo, pero no querría cometer un error. Tiene que ser importante lo que has escrito. Si ha ocurrido esto, entonces pídele ayuda al Espíritu Santo. Y tú concéntrate solo en tu tarea. Tómalo como si fuera tu penitencia. Uno de los deseos que Jesús le confió a la hermana Faustina fue el de que tenía que crear un nuevo orden. Él le dijo: hermana, Dios te pide que fundes una congregación, que anuncie y proclame el amor misericordioso que Dios tiene al mundo. Faustina estaba encantada de cumplir ese deseo. Ella y el padre Sopocko empezaron a trabajar, pero aparecieron muchos obstáculos. El que Faustina hubiera hecho ya votos perpetuos con su congregación fue otra dificultad. Cuando decidió abandonarla, una gran oscuridad espiritual cayó sobre ella. Otro de los problemas que afloraron fue el de su delicada salud. Hermana, vamos, levántate, tenemos que adornar el altar ahora mismo. He hablado con él. Y no viviremos para ver su obra. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es para el mundo. Tiene todo el sentido. Nunca debe dudar de él, padre. Incluso cuando yo ya no esté. ¿Es que te vas a ir a algún sitio? Cuando la ingresaron en el hospital para infecciosos de Brodnik en Cracovia, el padre Sopocko se acercó a visitarla y le preguntó: hermana, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el cuadro, pero no la festividad ni una congregación. Entonces Faustina le respondió: no se preocupe, hablaré con Jesús y mañana le contaré qué me ha dicho. Al día siguiente, tras la conversación, celebré una misa por la hermana Faustina. Y una idea apareció en mi mente. De la misma manera que ella no pudo pintar el cuadro, pero sí guió al pintor dándole instrucciones. Ahora nosotros no podemos crear una congregación, pero sí podemos recibir instrucciones. Cuando el padre Sopocko le preguntó a Faustina: hermana, dígame, ¿qué es lo que ha dicho Jesús? Entonces ella lo miró desconcertada y contestó: padre, ¿qué me pregunta? Si Jesús me dijo que se lo había explicado todo durante la misa. Luz verde. Tenemos el imprimatur. Mira cómo ha quedado. La imagen. Oh. Y tus plegarias. En cuanto a La congregación se creará. Tiene que centrarse en la celebración de la Divina Misericordia. Veo vidrieras y rosas.
Toda la nueva congregación será creada aquí. No podré hacerlo sin ti. Padre, sabe que voy a apoyarle hasta el final. Y ahora, por favor, bendígame antes de partir. Te ruego, hermana, que me bendigas a mí. Me dirigí de nuevo a la habitación, donde estaba la hermana Faustina, para decirle algo que se me había ocurrido. Pero al abrir la puerta, la vi sumida en un éxtasis espiritual, lo que confirmó definitivamente mi creencia de que la persona que estaba viendo era realmente una santa. El padre Sopotko sintió el peso de la importancia, de quien hizo girar las ruedas de la causa. Ella había ido llevando el peso de la voluntad de Jesús y ahora estaba muerta. Se había ido, así que él se sintió abandonado porque estaba solo. Mi alma estaba llena de dolor y de hastío por haberle dicho adiós a alguien único. Me invadió un amargo sentimiento de abandono. Pero entendía que, a pesar de todo, tenía que confiar en la divina misericordia de Dios, desprenderme definitivamente de mi ingratitud y creer en Él. Creer en Él 100 veces. El día que falleció, sobre las 4 de la tarde, el padre András la pudo confesar por última vez. Durante la cena, sonó una campana que anunciaba a las hermanas que la hermana Faustina iba a morir. Las hermanas corrieron al primer piso donde se reza por los moribundos. Una vela estaba encendida al lado de Faustina y la hermana que estaba a su lado, velándola, fue a buscar a su superiora. Cuando la hermana Faustina vio a las hermanas, empezó a sonreír. Uno casi podría decir que quería dejar el mundo con una sonrisa en la cara. Ella ya conocía el cielo, porque tenía una conexión tan única con Jesús que era su motivo para dejarnos. Eso, y que quería que todo lo que Dios le tenía preparado se convirtiese en realidad. Dios no negará a nadie su misericordia. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero la misericordia divina es eterna. La hermana Faustina escribió que una guerra estaba a punto de comenzar. En el año 1939 comenzó esa horrible guerra. No quiso contarle al padre Sopotko el enorme sufrimiento que aguardaba al pueblo polaco. Se cubría la cara con las manos y decía que esos horrores eran inexpresables.
En su diario, la santa describió una horrible visión, lo que más adelante se convertiría en una dolorosa realidad en la ciudad de Varsovia. Era una visión de una ciudad destruida igual que Sodoma y Gomorra. Desde luego, la hermana Faustina rezó por la ciudad y el castigo pareció ser evitado por algún tiempo. Es la ciudad más hermosa de Polonia. Y esa fue la visión que tuvo sobre Varsovia, que lamentablemente se hizo realidad durante la Segunda Guerra Mundial. He visto la ira de Dios sobre Polonia. Y ahora sé que aunque Dios castigue severamente a nuestro país, sería de su parte una gran misericordia, porque la oscuridad de nuestros pecados merecen la perdición eterna. Quedé helada cuando levantó mis vicios y me enseñó ese fragmento del futuro. Ahora lo veo claro. Las almas elegidas elevan el mundo y su existencia para cumplir el destino. Llegan a Białystok los alemanes sobre el 13 de septiembre. Pero la noche del 22 de septiembre los soviéticos consiguen entrar en Białystok y los alemanes se retiran. Mientras se celebra en la Plaza Kosciuszko un extrañísimo desfile con ambos ejércitos pasando uno al lado del otro. Los soviéticos entraban en Białystok mientras los alemanes salían. Este desfile tuvo lugar a 300 o 400 metros de la casa de Eugeniusz Kazimierowski. Es difícil determinar si la obra de la Divina Misericordia tuvo alguna influencia en la vida personal de Kazimierowski. No sabemos si eso es lo que provocó su conversión y abandono de la masonería, pero sospechamos que empezaba a sentir algunos remordimientos, porque así lo demuestran sus dos últimos cuadros, en los que se retrata a sí mismo como Judas. Que nuestros juicios de las almas terminen, pues la misericordia divina es inescrutable. Unos días antes de nuestra llegada a Vilnius, me llamó a mi despacho muy emocionado el director Kondratas. Al parecer se habían descubierto documentos de los que no se conocía su existencia. Fue una gran sorpresa para nosotros cuando hace poco salieron a la luz estos importantes documentos y empezamos a estudiar el primero, que era un documento manuscrito de la obra de Sopoćko sobre el culto de la Divina Misericordia. Y en su interior había una carta, y la carta escrita en latín, dirigida al Vaticano, explicaba la necesidad del culto y mostraba con evidencias el trabajo que él había preparado. Y esa fue una interesante y maravillosa sorpresa para nosotros, y creo que es asombroso que tengamos los documentos. A su excelentísima y muy reverenciada eminencia, confío en que su honorable excelencia considere aceptar este tratado adjunto sobre la misericordia de Dios y la necesidad de instituir una festividad de la misericordia. La carta encontrada en Vilnius está relacionada con la visita que el padre Sopoćko hizo a Roma. El padre Sopoćko llegó a Roma un Viernes Santo
Y al día siguiente, él quiso reunirse con el que entonces era el secretario de Estado para darle la petición sobre la festividad de la misericordia, pero ese día era el sábado de Pascua y como todo el mundo sabe, ese sábado la gente está de vacaciones. Así que le redirigieron a una congregación que estaba fuera de la ciudad, que también estaba cerrada, por lo que al padre Sopoćko no le quedó más remedio que contactar a un polaco de la curia que le recomendó que empezara a tramitar toda esa cuestión a través de la Conferencia Episcopal Polaca y la Nunciatura Apostólica en Varsovia. En el material anexo a la carta del padre Sopoćko se había incluido el contenido de las revelaciones de la hermana Faustina, la coronilla a la Divina Misericordia, la letanía y el cuadro de la Divina Misericordia. Probablemente se desestimó por considerar que no eran del todo fidedignos al no estar autentificados. Seguramente por ese motivo no obtuvieron respuesta. Esto es algo que ocurre muy a menudo con este tipo de revelaciones. La iglesia es muy cuidadosa con este tipo de cosas porque la verdad tiene muchas y diferentes fuentes y eso suele llevar mucho tiempo de rezos y de estudio antes de que la iglesia salga y diga: esto es verdad. El culto a la Divina Misericordia comenzó a extenderse durante la Segunda Guerra Mundial, no solo en Polonia, sino también en el extranjero. Una de las personas que quedó fascinada por este culto fue el padre Józef Jarsenbosch, que se reunió con el padre Sopoćko en Vilnius. Maravilloso. ¿No te parece? Y al final la eligió a ella. Tenemos diplomas y doctorados, y por eso creemos ser inteligentes. Pero somos incapaces de escuchar. Por eso fue a ella. ¿Puedo llevármelo a América? Sí, por supuesto. Te lo entrego confiando en que puedas llevar su palabra a tus hermanos y a todo el continente. Si las revelaciones son ciertas, será la gracia de Dios la que dé a conocer la Divina Misericordia. Al padre Jarsenboski se le había ordenado que informase siempre cada 24 horas de su lugar de residencia. Así era como la NKVD tenía el control sobre su vida y sus actividades. Jarsenboski, temiendo la deportación a un campo de trabajo, se escondió en diferentes lugares, viajaba de noche, porque la altura que él tenía, 2 metros y 10 centímetros, le hacía fácilmente reconocible. Decidió usar el visado norteamericano que había podido obtener justo antes de la guerra y que estaba a punto de caducar. Dígame, ¿cuál era su trabajo en Varsovia? ¿Cómo sabe que yo estuve allí? Aquí soy yo el que hace las preguntas. ¿Por qué no ha informado? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Mire, esto está sin rellenar. Estoy en ello. Puede irse y vuelva la semana que viene para el permiso. Cuando recibió su permiso de salida, estaba convencido de que todo había sido obra de la Divina Misericordia. Así que prometió que si conseguía salir del país, dedicaría su vida a difundir la Divina Misericordia. Dígame, ¿quién es? Seminaristas. Henryk y Maciej.
pasado? Decidme, ¿qué está ocurriendo? Tiene que huir. La NKVD le está buscando. Este es un billete a Kaunas, a las 5 de la mañana. De ahí viajará hasta Vladivostok y luego a Japón. Dios mío, protégeme. Que Dios os bendiga. Corred, no sea que alguien nos vea aquí. Vamos, daos prisa. Cuando por fin llegó a Kaunas, resultó que la gente que no tenía el visado japonés era obligada a esperar 10 días si quería zarpar con el siguiente barco. Por favor, abra. Está cerrado. Le aseguro que es un asunto muy urgente. Mi ferry está a punto de zarpar. Lo siento, así son las reglas. ¿Las reglas? Pero si usted está aquí. Lo siento. Jesús, creo en ti. Jesús, creo en ti. Jesús, creo en ti. ¿Pasaporte? Gracias. Jarzembowski estaba totalmente seguro de que la Divina Misericordia le estaba marcando el camino. Cuando finalmente llegó a Japón, dirigió un retiro que versó sobre la Divina Misericordia. Llegó a Estados Unidos por la ciudad de Seattle, donde coge el tren a Washington y llega a la casa de los padres marianos. Allí, el 1 de mayo, empieza su misión de predicar para la Divina Misericordia. Washington es su primera base cuando finalmente llega. Ayuda en varias parroquias, puede contactar con Orchard Lake y publica material sobre la Divina Misericordia. No tiene éxito, pero no se rinde. Predica donde puede. No importa dónde, parroquias polacas o parroquias americanas. En 1943 se va a México. Al tiempo que transcurre esto, los padres marianos, que hasta ahora disponían de una base en Washington, adquieren Eden Hill, en Stockbridge. Es el lugar ya actual donde se encuentra el Santuario de la Divina Misericordia, y es no solo la sede nacional en Estados Unidos, su poderosa influencia se extiende a Brasil, a México, a Filipinas, a Polonia, también a Gran Bretaña. De alguna manera, todo aquello que Jarzembowski llevaba dentro de él dio su fruto para el mundo. De hecho, tenemos 25 páginas web con casi 3 millones de visitantes cada año. Gente que está buscando y que necesita entender y vivir la Divina Misericordia. Algo que oímos de muchas personas alrededor del mundo sobre lo mucho que necesitan la misericordia de Dios. De hecho, fue Juan Pablo II el que dijo: nada hay que necesite más el mundo que la divina misericordia de Dios. ¿Pero por qué es importante? Pues porque aceptamos el mandamiento de ser apóstoles de la divina misericordia, tal y como Jesús dijo a Faustina: si no pasamos por la puerta de su misericordia, tendremos que hacerlo por la de su justicia. Así que deseamos que todo el mundo atraviese la puerta de su misericordia. ¿Esto qué es? ¿Eso? Sí, aquí vuelves a poner Osnaski. Podrías haberte inventado algún apellido nuevo. Es bastante popular ese apellido. Hasta podrían ser parientes.
¿Quién es? Discúlpeme, Gulcesta dio a luz un hijo y no se parece en nada a sus padres. Ahora no, señorita Karolek. Felicítala de mi parte y dile que iré a visitarla. Tendrías razón. Pero si todos acaban llamándose Joseph, que estén emparentados se vuelve demasiado improbable. Son ellos los que eligen los nombres. Lo único que hago cuando me preguntan es sugerirles. Joseph, por San José. Es bastante popular. Yo siempre le he admirado. El padre Sopocko, junto a su querido y gran amigo, el padre Sieski, que luego sería obispo, trataron de ayudar a judíos, rellenando partidas de bautismo. Su esfuerzo logró salvar alrededor de al menos 100 personas. Desgraciadamente, fueron el blanco de la Gestapo, que consiguió localizarles y emitió una orden de arresto. Rápido. El padre Sopocko era también el confesor de las hermanas Ursulinas y por eso éstas se lo llevaron a la villa de Carnivor, que era un pequeño pueblo a 12 kilómetros del centro de Vilnius al que se llegaba por una pista de tierra. Se lo llevaron a una casa que sigue siendo la misma que puede verse hoy, donde también se escondían 2 monjas, como queda reflejado en los documentos que aún hoy se conservan en los archivos municipales. Y allí fue donde el padre Sopocko vivió bajo un nombre falso durante casi 2 años, porque había una orden de búsqueda y captura contra él. Pero que gracias a la magnífica relación entre las hermanas y los vecinos entre todos, le ayudaron a conseguir nuevos documentos. En Carnivor, él se hacía llamar Vacław Rosiewicz y la gente del pueblo pensaba que era carpintero. Dicen los documentos que el padre Sopocko se quedó en Carnivor hasta el 14 de agosto de 1944, cuando pudo volver sano y salvo a Vilna. Una miembro de la congregación mariana fue a ver al padre Sopocko a la villa Sarniburn. Su nombre era Jadiva Usinska y le dijo que quería poner en marcha la nueva congregación de Jesús. Le había encomendado a Faustina, como ella misma relata en su diario. Poco tiempo después, a los 6 meses, más candidatas se habían unido a ella. Pasados 2 años, durante los cuales el padre Sopocko se encargó de su progreso espiritual, el número de hermanas había llegado a la cifra de 6. Pero, ¿qué es lo que esto tiene de interesante? Que las 6 tomaron sus votos en 1942 en una capilla muy humilde. Tal y como, exactamente como Faustina había descrito con detalle en su diario algún tiempo atrás. Era otro día cuando vi en una capilla a 6 hermanas que recibían la Sagrada Comunión, que les era dada por nuestro confesor con sobrepellis y estola. En la capilla ni había bancos, ni estaba decorada. Cuando hablé con la única de las 6 hermanas que pusieron en marcha la congregación y que sigue viva, Adela Alibekov,
Ella pudo relatarme lo siguiente. Cuando finalmente llegamos a Vilna, tuvimos la suerte de encontrarnos con un monasterio carmelita que nos permitió tomar los votos en el interior de su capilla. Allí todos estaban preparándose para la evacuación. Se habían llevado todo lo que contenía la capilla, excepto un reclinatorio. Y siguió diciendo, vi que solo había un banco para arrodillarse en la capilla y entonces yo pensé, ¿quién se pondrá en él? ¿Nosotras? ¿El padre? Y puso el banco detrás de una puerta y cuando hizo eso, Adela empezó a llorar. Ella entonces no sabía nada del diario de Faustina, donde está escrito que serían 6. Que no habría adornos ni bancos para arrodillarse. El caso es que las 6 empezaron a rezar al Señor. Yo, postrada a los pies de la Suprema Majestad. Oh Jesús, cuánto me regocijo en tu visión de que la congregación se convertirá en realidad. Ya no asomará en mí ninguna duda, ninguna sombra, porque veo la gran gloria que le ofrecerá a Dios. Será el reflejo de ese mayor atributo que está en Él. Su divina misericordia, la que brota sin cesar hacia el mundo, llenando de amor el corazón de los hombres. En 1949, muchas iglesias en Vilna tuvieron que cerrar, incluida la iglesia de San Miguel Arcángel, que le faltó muy poco para ser completamente destruida. Los retablos, altares, las obras de arte, monumentos, piezas, todo fue destruido o robado. Pero esta imagen fue abandonada porque no se la consideraba una obra valiosa. En los años 50, 2 hermanas de la congregación mariana, Yanina y Bronisława, utilizando seudónimos, intentaron comprar el cuadro de la Divina Misericordia. ¿Qué quieren? Buenos días. ¿Podemos hablar un momento? Queríamos preguntar por el cuadro que está allí, ese viejo. ¿Por qué? Porque no vale nada. Es que fue mi tío el que lo pintó y lo queríamos como recuerdo. Me temo que ese cuadro pertenece al Estado. Pero sí es un cuadro feísimo. Es una lástima que ocupe un espacio en las nobles salas del Estado. Pero se me ha ocurrido que quizá podríamos ahorrarle la vergüenza de tenerlo ahí expuesto si nosotras accedemos a comprárselo a usted por un precio simbólico. ¿Un precio simbólico? ¿Y qué precio podría salvar la buena reputación del Estado? Maricia. Oh, qué tonta. Me estaba olvidando de lo mejor. Le va a gustar. Desde luego. Claro que si tuvieran otra preciosidad como esta, creo que podríamos poner a salvo toda la reputación del Estado. No se apure, creo que tenemos otra preciosidad en la recámara. Maricia. El cuadro recuperado así milagrosamente fue llevado a una iglesia de Bielorrusia y allí fue colgado en lo más alto, por encima del presbiterio. Y eso sin duda fue lo que finalmente lo salvó, porque cuando en los años 70 los comunistas convirtieron la iglesia en un almacén, ni siquiera se molestaron en quitarlo de ahí. Que la imagen no desapareciera es algo increíble. Como bien dices, es un verdadero milagro que no acabará perdiéndose durante la guerra. Es como una historia de detectives. Primero se salva cuando fue llevada a Bielorrusia y en 1996 vuelve a Vilna. Desde luego, es una historia increíble. Una señal de que Dios quería preservar y dar la imagen a todo el mundo.
Me quedé mirando la imagen y pensé, Dios mío, es una pesadilla. Una horrible pesadilla. El cuadro era de naturaleza rectangular, pero había sido agrandado por la parte superior, añadiéndole un remate semicircular porque así era el nicho del altar. Por suerte, al ser dos piezas separadas, no supuso un problema. Pero el lienzo iba a necesitar un trabajo exhaustivo. Manchas, grietas, algunos puntos blancos, un desastre y luego los repintados. Dios mío. Y además la cara de Jesús tenía el aspecto de un sacerdote espantoso. Y pensé, si esto lo llega a ver la Santa Faustina, que puso tanto esfuerzo y amor para que se pudiera hacer, se echaría a llorar. Miré de nuevo el cuadro y vi que la imagen estaba bastante repintada. Y no repintada una vez, sino probablemente varias veces, que la imagen estaba agrietada y que alguien la impregnó con cera, lo que seguramente propició un desplazamiento de los colores hacia el amarillo y el verde. Así que me di cuenta de que había muchas cosas que hacer porque es una pintura muy joven, es una pintura de los años 30. Y si una pintura tan joven se encuentra tan deteriorada, la restauración se complica mucho. La pintura estaba apoyada sobre otro lienzo, por lo que estuvo sujeta a fluctuaciones de temperatura y humedad todo el tiempo. Y además de eso, la guardaron enrollada en un ático que fue lo peor y lo mejor que le pudo pasar. Porque gracias a eso sobrevivió. Primero eliminamos las reparaciones anteriores, algo arriesgado porque si la imagen se hizo en el año 34 y las reparaciones en la década de los 50, las diferencias resulta que son mínimas porque 20 años no son nada. En 20 años lo que es la solubilidad de la pintura original continúa siendo la misma que la de las reparaciones. Milímetro a milímetro se eliminan. Empezamos con el repintado de las partes menos importantes, los bordes del cuadro por otra parte, y técnicamente hablando, las modificaciones que se hicieron en la cara habrían estado bien si no hubieran sido tan feas. Cuando quité la pintura de la mitad de la cara, tomé una foto, es parte del proceso, y cuando vi la foto observé que la expresión de la cara en su lado derecho era muy diferente a la del izquierdo. Los ojos miraban hacia el otro lado y los labios eran otros labios. Limpié el otro lado de la cara y apareció un rostro muy diferente. Cuando la restauración llegaba a su fin, el cuadro estaba colgado en el oratorio. Por razones de seguridad, nadie podía verlo excepto las hermanas. Vino a examinarlo Úrsula Segorczyk. Estaba observando la cara, ya restaurada. Y lo que ocurrió entonces es que se quedó muy quieta, se hizo un gran silencio y dijo, esta cara se parece a la del Cristo del sudario de Turín. La primera persona en darse cuenta de la similitud fue el padre Serafín Mijalenko. Él me enseñó el trabajo en el que se combinaban ambas imágenes, un experimento que mandó realizar en los años 90. El resultado de la investigación antropométrica que realicé en ambas imágenes confirma una correspondencia completa y total de los puntos faciales que son más característicos, como el entrecejo, la base de la nariz, los pómulos, las mandíbulas, las alas de la nariz, los labios superiores e inferiores y la barbilla. Vale la pena analizar los mismos cambios observando la imagen en 3 dimensiones. Este modelo de cara fue hecho por el profesor Miniaro en el año 2002. Se hizo tomando por base las medidas del sudario de Turín y del Santo Sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es este objeto que cubría la cara de Jesús cuando su cuerpo todavía colgaba de la cruz. Y este pañuelo estuvo en la cara hasta que el cuerpo pudo colocarse en una mortaja. Entonces se lo quitaron y se cubrió el cuerpo con la mortaja. La sangre de la mortaja y la que había en el sudario de Oviedo nos dan una información completa sobre cómo era el rostro de Jesús. Cuando puse las imágenes una encima de la otra, resultó que los 8 puntos más característicos que determinan los rasgos de la cara coincidían perfectamente entre sí.
También creo que vale la pena verlo en un plano más amplio. Por ejemplo, utilizando un solo fragmento del sudario de Turín. Porque encima se puede poner la imagen de Kazimierowski simplemente ajustando las proporciones de la imagen del sudario de Turín. Por supuesto, en estos tiempos, obtener una reproducción tan exacta de la imagen del sudario no supondría un problema. Solo es proyectar la imagen del sudario en un lienzo para obtenerla mediante escaneo de forma mecánica. Sin embargo, sabemos que Kazimierowski no pudo utilizar esta técnica, así que su pintura fue creada, digámoslo así, de una manera intuitiva. Se limitó a seguir las instrucciones de Faustina, que le iba describiendo cómo era el Jesús que veía. Si aplicáramos en este caso la teoría de las probabilidades, convendríamos en que tendrían que haberse hecho miles de rostros para obtener las proporciones de la imagen del sudario. Lo que significa que la coincidencia que se observa no es accidental. Reconozco lo siguiente, que la Suprema Congregación del Santo Oficio, tras estudiar las visiones y revelaciones de la hermana Faustina Kowalski, hermana de Nuestra Señora de la Misericordia, y que falleció en el año 1938 cerca de Cracovia, dictamina lo que a continuación se dice. Se hace necesario prohibir la difusión de imágenes y escritos que exhorten la devoción a la Divina Misericordia, en las formas propuestas por la hermana Faustina. Asimismo, la tarea de eliminar las imágenes antes mencionadas que puedan haber sido ya expuestas al culto, se confía al uso prudente de los obispos. La decisión de prohibir el culto de la Divina Misericordia, tal y como lo presentó la hermana Faustina, la realizó la Congregación del Santo Oficio por varias razones, y la principal fue una traducción al italiano mal escrita y llena de errores. No transcribieron bien el diario y por eso fue mal traducido. Tampoco incluía comentarios teológicos adecuados. El documento tenía tantos errores que fue el motivo por el que la Santa Sede lo prohibió. La prohibición iba por un lado, pero la segunda parte de ese decreto era muy clara. Dar un serio toque de atención al padre Sopoćko gravissimum monitum y ser amonestado por la Santa Sede es un hecho bastante serio. Miren quién va ahí, el tonto de las apariciones. A lo mejor está endemoniado. ¿Ustedes saben qué? No viviré para verlo, pero ustedes sí. Ella algún día será santa. Y el culto de la Divina Misericordia será una fiesta que celebren todos. Lo que después le ocurrió al padre Sopoćko fue exactamente lo que predijo la hermana Faustina, que después sería repudiado, que sería aislado. Porque a menudo si alguien está bajo la observación de la Santa Sede, la mayoría tiende a evitarlos, porque nada bueno saldría de la relación. Y ocurrió lo mismo con la vida del padre Sopoćko. Por un lado, él siguió siendo obediente a la Iglesia, no extendió el culto de la Divina Misericordia basado en las visiones de la hermana Faustina, y por otro permaneció fiel a las exigencias de Jesús. Por eso, al final de su vida, predicó la Divina Misericordia. Estuvo enseñando sus bases bíblicas, patrísticas y hablando sobre el espíritu del domingo de la misericordia, que por aquel entonces todavía era el segundo domingo de Pascua. La conocía bien. Y no estaba loca. Tenía el alma más humilde y hermosa que he conocido nunca. Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad.
la guerra, las dificultades, la congregación. Sí. Es extraordinario. Le agradezco mucho la información. El cardenal Wojtyla estaba fascinado por toda esa documentación que le había puesto encima de la mesa el padre Sopocko, y 3 meses después tuvo una conversación con el cardenal Ottaviani. Quería pedirle su sincera opinión, cardenal, sobre la historia de las visiones y revelaciones de Faustina Kowalski. Mi opinión es que ya es hora de que comience el proceso de reunir la información. Tenemos que investigarlo. Si todo hubiera sido una mentira, el culto no habría sobrevivido. Y se está extendiendo a pesar de la prohibición por todo el mundo. Es cierto. Investígalo porque los testigos siguen vivos. La prohibición sobre el culto de la Divina Misericordia tenía sus ventajas porque a las revelaciones originales de la hermana Faustina a menudo se le añadieron detalles que la mayor parte de las veces eran teológicamente imprecisos. Y por este motivo la Iglesia necesitó tiempo para poder limpiar la verdad manifestada por Cristo. Los últimos días del padre Sopocko transcurrieron en la ciudad de Białystok, en la congregación de las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia. Estaba convencido de que su trabajo había sido en vano. Fue un momento muy difícil para él. La prohibición del Santo Oficio seguía vigente. El cuadro estaba fuera de Polonia. La congregación contaba con muy pocas hermanas y no había festividad alguna. Y para colmo, no pudo encontrar a nadie que quisiera continuar con su misión. Y en esta convicción murió el 15 de febrero de 1975. Murió el día del santo de la hermana Faustina. Sin embargo, el cielo ya tenía preparada a otra persona para que pudiera continuar con la obra del padre Sopocko. Era un cardenal polaco, Karol Wojtyla. Y gracias al esfuerzo del cardenal Wojtyla, ocurrió que en abril del año 1978, el Vaticano levantó la prohibición del culto basado en las visiones de la hermana Faustina Kowalska. Y 6 meses después, Wojtyla se convirtió en papa. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Muchos señalan el hecho de que el mismo Jesús escogiera a Wojtyla para realizar su voluntad y establecer la festividad de la Divina Misericordia. Y lo hace siendo ya Juan Pablo II, el mismo día en el que convierte a la hermana Faustina en la primera santa del nuevo milenio. Queridos hermanos y hermanas, hoy repito las sencillas y sinceras palabras de la hermana Faustina. Con ella y con todos vosotros adoraré el inconcebible e insondable
Misterio de la Divina Misericordia. Si leemos la encíclica Dives in Misericordia de Juan Pablo II en su punto 13, podemos encontrar una idea bastante cercana al corazón del padre Sopoćko, y es la siguiente. La divina misericordia como atributo de Dios es la realidad más importante para el hombre, la más grande. Lo que me llegó muy adentro y guardo en mi corazón fue lo que Juan Pablo II dijo en la primera encíclica sobre la divina misericordia. Dijo que el mundo de hoy, la sociedad está olvidando la propia idea de la misericordia. Admiramos la eficiencia, admiramos la organización, admiramos muchísimas cosas, pero para la misericordia no tenemos ningún espacio en las relaciones interpersonales, en las relaciones de tipo espontáneo, en las relaciones que surgen en el día a día de la sociedad. Todo el mundo lucha siempre por sus derechos. La iglesia es hermosa solo cuando muestra misericordia. La misericordia es lo que importa, como Jesús en el Evangelio, siempre reuniéndose con pecadores, gente que no tiene nada, gente que está enferma, consolándolos, no condenándolos. Bueno, creo que es una triste realidad. El 1 de enero del año 2005, el padre Mieczysław, el que ahora es el actual arzobispo del Lviv, llamó para invitarnos, como de costumbre, a una cena protocolaria en la residencia papal. Y recuerdo que durante esa cena, cada uno de nosotros tuvo la ocasión de hablar con el Santo Padre. Yo, por supuesto, como postulador del padre Sopoćko, planteé la cuestión de su beatificación, porque si el Santo Padre mostraba algún interés en la causa, eso haría que el funcionario de la administración empezara a trabajar seriamente. Y cuando le hablé del padre Sopoćko al Santo Padre, que escuchaba atentamente, en cierto momento me miró fijamente y me dijo, le conocía muy bien, era un hombre santo. Esas palabras lo significaron todo para mí. Y de hecho, aunque luego Juan Pablo II no llegó a consumar la decisión de beatificarlo, sí lo hizo su sucesor, Benedicto XVI. Jesús misericordioso, nos has dado la coronilla. Dijiste que cualquier cosa que te pidamos en esta amarga hora de misericordia, tú nos la vas a conceder. Estoy rezando por los enfermos. Es a través de tu pasión, de tu sufrimiento y de tu sangre que te pedimos fuerza en pos del sufrimiento de nuestros pacientes, en pos del sufrimiento de sus familias y de todos nosotros. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como pago de nuestros pecados y los del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Cuando en el año 2008 se me envió aquí para que ayudara a levantar el primer hospicio en Lituania, yo sentí que todo me superaba. No paraba de repetir, Jesús, confío en ti. Pero poco tiempo después topé con la realidad. Las obras ya habían comenzado y nos dimos cuenta de que nos faltaba liquidez. Entonces escribí una carta de renuncia a las superioras de mi congregación y
Mientras tanto, algunos de mis amigos me visitaron con sus hijos. Entre ellos había una chica de unos 20 años que se electrocutó cuando tenía 5 y que por eso no podía caminar y apenas hablar. Se podría decir que salvó su vida por un milagro. Hoy, por explicarlo sencilla y llanamente, diré que es una persona totalmente discapacitada. Entonces, al verla, me puse a llorar y dije, se acabó, renuncio, volveré a Gosuf, esto es demasiado. Entonces, lo que ella hizo fue poner suavemente su mano en mi hombro y preguntarme, dime una cosa. Tú eres de la orden que siempre dice, Jesús, confío en ti, ¿verdad? Yo respondí lo que cualquier hermana hubiera respondido, sí, Asia, eso es. En ese momento yo tan solo estaba centrada en el dolor de lo que me estaba pasando y Asia entonces me apretó la mano y me dijo, ¿cuántas veces al día repites esa frase? En ese momento yo me quedé mirándola fijamente a los ojos porque, viniendo de una persona discapacitada, esa pregunta era una señal de que realmente no venía de ella. Entonces respondí, no sé cuántas veces, pero muy a menudo. Y ella entonces reaccionó con un gesto muy determinado, apretando más fuerte mi mano y dijo, si consigues creerte lo que dices, podrás conseguirlo. En ese momento, mi corazón se conmovió porque como monja siempre digo, Jesús, yo confío en ti, pero en ese momento me di cuenta de que no era verdad. Y entonces empecé a llorar amargamente porque me di cuenta de que no tenía la fe en el Señor que yo creía tener. Abracé a Asia. Por la noche fui a rezar al tabernáculo y cuando miré el cuadro me quedé mirando a Jesús. Y por primera vez desde lo más profundo de mi corazón dije, Jesús, confío en ti. Rompí la carta de mi renuncia. El hospicio, un proyecto que era imposible de sacar adelante, se construyó, se habilitó y lleva abierto 10 años, los mismos que llevamos de misión en Lituania. La misericordia en lo que haces es una de las formas de devoción más importante. De hecho, se hizo un estudio lingüístico de la palabra misericordia en el Diario de la Santa, y el concepto siempre estaba asociado con verbos, es decir, con acciones. El diario incluso nos enseña que la misericordia, que vivir la misericordia, consiste en realidad en igualar las posiciones. La posición del que da y la posición del que recibe, de saberse igual. La misericordia tiene que formar parte de la identidad del hombre y no ser tan solo un gesto puntual. Esto significa que en casi todo lo que hagamos tiene que asomar la misericordia, ofrecer nuestra mano al otro, pero siempre desde la misericordia. Si nos cruzamos con alguien en la calle, con misericordia. Vivir la vida con misericordia. Debemos abrirnos al mundo exactamente como hace Jesús misericordioso con el hombre descalzo o cuando se dirige al que está hambriento. Lo que irradia es pura misericordia. Pero la divina misericordia no es abstracción, debería vivir en el corazón de todo el mundo. Y eso es un reto para ti, para mí, para todo el mundo. Dios Padre misericordioso, tú que has querido mostrarnos tu amor por su Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Hoy te confiamos el destino del mundo y de todo hombre y mujer. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. La fe de Juan Pablo II en la realidad de la Divina Misericordia aceleró el desarrollo del culto. El Domingo de la Divina Misericordia hoy se celebra en todos los continentes. Pero la misión de la hermana Faustina tiene que ser completada. El final de la guerra se acerca y se encenderán muchísimos corazones. Estoy segura de que mi misión no acabará con mi muerte, sino que empezará. Oh, almas que dudáis, os voy a destapar el cielo para convenceros de la bondad de Dios, para que no hagáis daño al dulce corazón de Jesús con vuestras dudas. Dios
es amor y misericordia. Ubi es Deus Deorum,